Noticias. Hoy por la noche, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Miguel Ángel Mancera, acudió a las instalaciones del C5. Lo hizo para supervisar el operativo de lluvias. Ahí se encuentra nuestro compañero Enrique Muñiz con un reporte de lo acontecido hasta el momento. Enrique, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Alejandro. Pues sí, el jefe de gobierno de la Ciudad de México estuvo reunido desde las 7:30 de la tarde con los integrantes del gabinete que forman parte del protocolo de atención a emergencias, esto en la sala de crisis del C5, para monitorear y tomar nota de las afectaciones causadas por las lluvias de este día en la capital del país. Tras la reunión, en mensaje a medios, señaló que este día se han registrado entre 20 a 25 llamadas al 911 con respecto a alguna afectación de lluvia. Además, señaló que hay 4 delegaciones actualmente en alerta naranja, como lo es Álvaro Obregón, Iztapalapa, Tlalpan y Coyoacán, así que pidió a los habitantes de estas delegaciones estar muy atentos porque en el transcurso de la noche se podría presentar la lluvia. Destacó que siguen los trabajos de apoyo con brigadas de desarrollo social para atender a los afectados en los últimos días. Alejandro, el mandatario, informó que al momento se han levantado más de 250 censos de personas afectadas, principalmente en Gustavo Amadero, Azcapotzalco, Xochimilco y Venustiano Carranza. También señaló que para los productores de flores afectados en Xochimilco por las lluvias de ayer y antier, pues serán apoyados con 14 millones de pesos para la recuperación de su producto. Y en el caso del metro, pues el mandatario señaló que hasta el momento hay afectaciones menores y se trabaja con marcha lenta solo por precaución. Nada más te comento rápidamente que estuvieron los titulares de Locatel, Secretaría de Seguridad Pública, Bomberos, la Secretaría de Gobierno, Desarrollo Social, el Sistema de Aguas Capitalino, Protección Civil y el Secretario de Salud Local en esta reunión. Es mi reporte al momento, Alejandro. Enrique, muchas gracias. Buenas noches y te pedimos que te mantengas al pendiente. Aquí estaremos atentos. Por supuesto.